¿Qué tal? Dios les bendiga. Los saludamos aquí desde Bolivia. Estoy aquí con el hermano Juan Hildebrand y quiero tomar tiempo en este video para hacerle una pequeña entrevista al hermano, porque hablan y dicen muchas cosas de la iglesia de Dios. Yo quisiera aquí platicar un poco con el hermano Juan y que ustedes sean testigos de esta plática, de esta entrevista, para ver por qué son las cosas como son, o por qué dicen lo que dicen, o cómo siente alguien que es un miembro de la iglesia, cómo siente alguien por todo lo que se dice, y de que pues uno como miembro se da cuenta de que son puras cosas falsas. Pero queremos hacer una entrevista aquí al hermano Juan para ver más a detalle las cosas que se dicen sobre la iglesia. Entonces, hermano Juan, para empezar quisiera preguntarle, ¿cómo fue usted salvo? Porque se dice que en la iglesia de Dios Jesús no es importante. Son más importantes sus ministros, sus apóstoles. Jesús a un lado, es lo que se dice. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo es que usted llegó a ser salvo? Primeramente, estoy muy agradecido de tener esta oportunidad. Es un gran privilegio. Y quiero decir que yo no me avergüenzo de ser un miembro de la Iglesia de Dios y que tengo esta oportunidad a testificar. Y yo sé que mi testimonio es largo, pero yo nomás le voy a dar unos puntos principales para que me entiendan. La pregunta era, ¿cómo fuiste salvo? Yo ya son 16 años que yo estoy salvo. Yo llegué a la salvación porque yo tenía un hermano que yo veía que estaba mal en el mundo, en las calles. Cuando él fue salvo, yo vi que había algo real en el cristianismo. Antes de eso, yo nomás conocí gente que nomás eran cristianos de domingo. Iban a la iglesia, volvían y no cambiaba nada. Pero cuando yo vi que una persona realmente cambió, allí es donde se despertó un apetito en mi alma para ser salvo. Y desde ese entonces Dios empezó a obrar en mi vida, me empezó a mostrar que yo estaba mal. Y duró bastante tiempo, que yo pasé por un tiempo muy difícil donde yo empecé a ver quién era yo, quién era Dios. Y yo llegué a un punto, como dice la escritura en 2 de Corintios, pasé por un tiempo que se dice en la escritura, la tristeza según Dios que produce arrepentimiento. Entonces, cuando yo pasé por ese tiempo, yo estaba buscando la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál pueblo? ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Y yo hablé con unos, con otros, donde yo tenía chance. Entonces yo llegué a un punto donde yo realmente pude dejar mis pecados, arrepentirme de los pecados, y Jesucristo me lavó de todos mis pecados. No fue un hombre, fue la sangre de Jesucristo. Entonces desde allí yo me decidí, antes que fui salvo, me decidí que yo iba a seguir la verdad, la luz que Dios me iba a mandar en mi camino, yo la iba a seguir. Y desde este entonces yo empecé a buscar la Biblia, a escudriñar la Biblia, a visitar gente, a hablar con diferentes predicadores, porque yo quería saber quién tiene la verdad, dónde están los verdaderos cristianos. Lo que a mí me estorbaba mucho era que había tantas iglesias, tantos nombres, todos decían estamos bien, pero tenían doctrinas tan diferentes uno al otro. Y para mí, yo no podía aceptar eso, porque yo fui salvo realmente. Yo experimenté un encuentro con Dios muy real, donde yo sentí que yo fui perdonado y mi nombre fue escrito en el libro de la vida.
Y yo quería ser un cristiano verdadero, no de esos de domingo o nomás allí cuando estás adelante de ciertas personas, pero yo quería ser un cristiano real, verdadero. Y Dios me dio esta experiencia y desde ese entonces yo empecé a buscar a dónde ir y qué hacer. Y llegué a la iglesia de Dios porque yo sentí que ahí habían cristianos reales, porque yo vi personalmente de mi propia familia que hubo un gran cambio cuando se fueron ahí en la iglesia de Dios. Entonces eso fue muy importante en mi vida. Y ahorita pensando en otras preguntas que pudiera hacerle, ¿cómo siente usted de que en la iglesia de Dios hay apóstoles? Parece que es un tema hoy en día muy delicado y un tema que muchos ni quieren hablar, otro tema que muchos rápido están en contra. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, hermano Juan, ¿cómo siente usted al respecto? Yo estoy muy agradecido que hay apóstoles. A lo mejor a muchos les va a ser muy raro, pero para mí yo estoy muy agradecido que hay apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo empecé a ver cómo fundó Jesucristo la iglesia. Lo primero que hizo, se llamó los apóstoles, los líderes de la iglesia. Lo que yo estudié, yo quería ver y entender cómo funcionó la iglesia cuando Jesucristo la fundó. Dice que primeramente puso apóstoles y a través de ellos estaba gobernando a la iglesia, estaba guiando a la iglesia. Y también otra cosa, vemos cuando los apóstoles se murieron que había una apostasía muy grande en ese tiempo. Entonces sabemos que los apóstoles son sumamente importantes porque Dios a través de todos los años, a través de toda la historia de la humanidad, Dios siempre ha tenido hombres, los profetas, los apóstoles, que estaban guiando al pueblo de Dios en su tiempo. Entonces yo entendía eso a través de las escrituras, que para que pudiera existir el mismo fundamento hoy en día, tenía que haber otra vez los apóstoles que tenían la autoridad, que eran iguales que los apóstoles que había en los días de Cristo. Entonces para mí, una iglesia no puede existir sin que haya apóstoles, porque eso es lo primero. Un ejemplo, hermano, te voy a dar. Como yo he estudiado la Biblia mucho, yo he hablado con muchas personas, yo he visitado muchas iglesias. Para mí, por ejemplo, una familia, si quitas el padre, la familia va a sufrir tremendamente. Sí. Los hijos van a sufrir. Para mí, como yo veo las escrituras, la iglesia, si quitas los apóstoles y los profetas, la iglesia no va a funcionar. Igual como una casa, una familia, cuando quitas el que tiene que guiar, ya cada uno va a seguir su propio camino. Ya los hijos no van a respetar uno al otro, porque nadie tiene el poder de decir así son las cosas y así no son, vamos a hacer tal y tal y tal y tal, no vamos a hacer. Entonces ya cuando una gente, un pueblo, se queda sin líder, sin un profeta, sin un apóstol, desde ese momento, ya cada quien hace como dice la escritura. En esos días no había ni un rey en Israel y cada quien hizo lo que él pensaba bien. Entonces eso es lo que está pasando. Y lo que yo vi en la iglesia de Dios, que otra vez había apóstoles que estaban tomando la misma posición o el mismo papel que los apóstoles del día de Cristo. Entonces para mí eso era un punto muy especial, porque yo me decidí a seguir a Dios. No importaba, yo no tenía frenos, yo no tenía
ni una instancia que yo iba a ir. Yo, cuando me decidí a seguir a Cristo, no había nada que yo no quería ir, o yo no quería hacer o aceptar. Yo estaba dispuesto a ir todo el camino. Muy bien, muchas gracias, hermano. Hermano, otra pregunta. ¿Por qué la iglesia de Dios y no otra? ¿Por qué está usted en la iglesia de Dios? Bueno, primeramente el nombre. Hay nombres, bueno, hay tantos nombres, ni los puedo nombrar aquí. Sabemos que hay católicos, hay pentecostés, bautistas, hay menonitas, hay tantas. Entonces, otra vez, cuando estamos leyendo la Biblia, no podemos encontrar otro nombre más que la iglesia de Dios. Para mí, por ejemplo, si yo leo el Nuevo Testamento, yo no puedo hallar ni un otro nombre que la iglesia de Dios. Pero eso no es suficiente. La palabra iglesia en el idioma original significa saca fuera. Entonces, ¿quién es la iglesia? La iglesia son los salvos, los que han sido sacados del pecado. Por ejemplo, yo y tú. Si los dos estamos nacidos de nuevo, el nombre de la Biblia que nos pone a nosotros, somos saca fuera del pecado. Entonces, ¿quién nos sacó? Bueno, Dios nos ha sacado. Entonces, nosotros somos iglesia o somos saca fuera de Dios, que es iglesia de Dios. Entonces, ese es el único nombre en el Nuevo Testamento que podemos hallar que fue dada a la iglesia, a los cristianos. Por eso el nombre, muchos dicen, bueno, el nombre no importa. Sí importa, porque el nombre iglesia de Dios significa saca fuera de Dios del pecado. Entonces es un significado muy importante, por esa razón. Y también, ¿por qué estoy en la iglesia de Dios? Porque yo veo que ellos otra vez están predicando una doctrina que es la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina que estamos encontrando en la Biblia, que solamente hay una iglesia, que muchos de los demás no están predicando, y eso está mal, porque Jesucristo nada más fundó una iglesia, y yo encontré esa doctrina en la iglesia de Dios, y por eso estoy aquí. Pero yo estoy dispuesto, si de repente hay más luz, hay más revelación que yo no he visto, yo estoy dispuesto para seguir esa luz. Hermano, y otra pregunta más. Hoy en día se habla muy en contra de la iglesia de Dios. Usted estaba mencionando de que la iglesia de Dios predica que solamente hay una iglesia correcta, una iglesia verdadera. Sí. Entonces, ¿usted piensa que esa es la causa por la cual tanta gente está en contra? ¿O qué siente usted, qué piensa cuando ve todas esas cosas falsas que se dicen contra la iglesia de Dios, que se sabe que de repente toman un pequeño audio, una parte de un mensaje aquí, otra parte de otro mensaje aquí, alguien que dijo aquí, que lo sacan fuera de contexto totalmente, pero lo unen todo y parece que es algo que tienen razón, pero ¿qué siente usted o qué piensa usted que es la razón? ¿Por qué lo hacen contra la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que decir usted al respecto de eso? Bueno, siempre han hecho eso a los profetas y los apóstoles reales. Hicieron esto mismo, lo hicieron a Jesucristo. Vinieron a escuchar a Jesucristo, no porque querían ser salvos, no porque querían saber o entender la verdad, pero nomás lo hacían por un motivo solamente. Querían encontrar algo falso en él para acusarlo. Entonces esto es el mismo motivo que yo siento que ellos tienen. También siento que hay muchas personas que no son honestas. Por ejemplo, si no entiendes algo, te voy a dar un ejemplo de una persona que es honesta y una persona que no es honesta para entender esto bien. Por ejemplo, en el día de Cristo habían los fariseos que no eran honestos. Y vemos cómo trataban ellos con Jesucristo. Sí. Y luego había personas honestas. Hoy en día es lo mismo. El mundo nunca cambia. Entonces, una persona honesta, cuando escucha algo, va a ir y va a ver, como dicen, va a ver
los dos lados de la hoja para entender bien lo que está pasando. Exacto. Una persona deshonesta nomás va a ver un lado nada más, porque ni quiere saber el otro lado de la hoja, Exacto, ni porque quiere. ni quiere. Entonces voluntariamente son ignorantes, porque si entienden el otro lado, ¿qué va a pasar? Van a entender la verdad y van a ser convencidos que uno está bien. Por ejemplo, los fariseos. Si ellos hubieran preguntado a Jesucristo, mira, ¿cómo, de dónde vienes? A ver, explíquenos, con un corazón honesto, todos iban a ser salvos. Pero no querían entender. Tenían los ojos cerrados, los oídos tapados, no querían escuchar. Entonces, hoy en día es lo mismo, eso está pasando. Entonces, lo que yo les quiero decir a todos los que van a escuchar este audio, quiero decirles, tienen que ser honestos cuando escuchan una cosa que es algo extraño para ustedes, algo que no han escuchado antes. No lo avienten para afuera. Vea y haga preguntas para ver los dos lados de la historia para entender bien. Por ejemplo, apóstoles. Muchos dicen, no hay apóstoles, es una doctrina falsa. No digan eso antes que estudian su Biblia bien y preguntan a los que creen en los apóstoles. A ver, díganme, ¿cómo pueden mostrar ustedes que hay apóstoles? Y ustedes que dicen que no hay apóstoles, a ver, muéstrame su fundamento sobre cuál creen esa doctrina. Entonces ya después puede uno hacer una conclusión recta para estar y para poder llegar a la verdad. Así es. Entonces, llegando así a la conclusión de todo, si ellos aceptaran ciertas cosas que la Iglesia de Dios practica, hace o enseña, automáticamente ellos están mal. Entonces es por eso que tratan de hablar en contra de la Iglesia, porque al momento que ellos aceptaron una cosa y ellos no lo hacen, ellos están mal. Un ejemplo muy claro que podemos ver, por ejemplo, los fariseos. ¿Por qué no querían escuchar a Jesucristo? ¿O por qué venían? Bueno, primeramente es la actitud de la persona. Si dos personas pueden escuchar el mismo mensaje, a una persona es una bendición y la otra persona es ¿cómo se dice? Un anatema. Entonces las mismas personas, bueno, las dos personas escuchando el mismo mensaje pueden llegar a una conclusión totalmente diferente. Para uno es una bendición y para el otro es exactamente lo contrario. Entonces es mucho la actitud de la persona, pero con lo que yo les quiero animar a todos los que están escuchando, yo le voy a decir algo, voy a decir lo que dijo Pablo. Sigan a mi ejemplo. Yo nunca me cierro. Cuando yo escucho algo que es extraño, que es algo que yo no he escuchado antes, yo no lo voy a aventar así. Yo voy a preguntar para ver de dónde vienen, para poder entender lo que dicen y eso es el punto más importante, estar dispuesto. Por ejemplo, si yo no creo en apóstoles y tú crees en apóstoles, yo creo en muchas iglesias y tú crees nada más en una iglesia. Cuando yo escucho que tú crees en nada más una iglesia y yo siempre crecí con muchas, automáticamente cuando yo escucho que nada más hay una, yo voy a creer que tú estás condenando a todos los demás. Entonces lo que yo tengo que hacer es escuchar y estar dispuesto a aceptar si estoy mal. Si una persona no está dispuesta a cambiar y a aceptar más luz, automáticamente es un falso profeta, es una persona que está totalmente mal. Nunca vas a llegar a la verdad, nunca vas a llegar a un punto donde puedes entender. Eres un fariseo, saduceo, de los peores que hay, exactamente de los que había en el día de Jesucristo. Bueno, pues muchísimas gracias, hermano Juan. Con Gracias mucho gusto. a todos los que han estado escuchando y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga.